Bueno, Hugo, bienvenido a la Universidad Nacional de Avellaneda. Bienvenido a Avellaneda. Es una forma media extraña de recibirte con esto porque vos sos de Avellaneda. Y les cuento a todos los que están aquí que a Hugo lo conozco desde hace más de 25 años porque compartimos nuestra adolescencia en el barrio Parque Martín Miguel de Güemes, aquí en la ciudad. Y bueno, compartimos algunas ideas, algunos sueños y después los caminos nos fueron separando, pero siempre vinculados al mundo de la comunicación. Así que es una alegría tenerte aquí y más que presentarte con lo que se refiere a tu currículo profesional, me gustaría que lo hagas vos, que nos cuentes tu experiencia académica. Yo digo que sos doctor en comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, que no es poca cosa para empezar. Pero ¿cómo te formaste? ¿Cómo fue tu recorrido en la formación? ¿Cómo es? Porque esto no termina nunca. Mi primera experiencia fue contigo cuando estaba estudiando la carrera de comunicación en la UBA, primero con la revistita esta que hacíamos en el barrio y después con la radio libre esta que hacíamos. Y yo tenía una loca idea que era hacer una radio en casa, copiando un poco el modelo de las radios libres. Y ahí empecé, en esa época quería ser periodista. Cuando entré en la carrera de comunicación de la UBA quería ser periodista. Después la vida te va llevando, claro. Nunca sabes. Hay un teórico de la innovación americano que se llama Steven Johnson que habla de los posibles adyacentes, ¿no? Que es cuando tomas decisiones disruptivas en tu vida, sabes el primer paso de lo que te va a suceder, pero el décimo no tienes ni idea, ¿no? Empecé como publicista, tenía una agencia de publicidad, trabajaba mucho en comunicación institucional y después en el 98 empecé a ir a España y en el 2001, 6 meses antes que explotara todo en Argentina, me fui a hacer el doctorado. Hacía páginas web aquí, cuando recién empezaban las páginas web, y ahí fue como un poco empezar a surfear. Y 98, 97, 99. Fue un poco aleatorio, ¿no? Pero ahí como que empecé a surfear la ola de la comunicación digital. Ahí empezabas a entender de qué se trataba esto. Y cuando fui a España hice el doctorado en comunicación y enseñaba HTML, Dreamweaver, Flash. Y mi primera experiencia en una universidad española, la Universidad de Vic, eran dos. Una asignatura que era diseño de páginas web, que la daba yo, y otra que era comunicación digital, que la dábamos juntos. Y tengo entendido que el primer departamento de comunicación digital de Iberoamérica lo creamos nosotros en la Universidad de Vic. Y ahí no te quedaste porque tu inquietud y tus ganas de seguir aprendiendo te llevaron a lugares tan importantes como la Universidad de Stanford, entre otros lugares. Sí, después ahí cuando empezamos con el tema de la web, nos metimos en temas de usabilidad web, Jacob Nielsen, el tema de interfaces, sobre todo Carlos estamos metidos en ese tema. Y después tenemos un grupo de investigación y empezamos a investigar sobre mobile. Yo escribí un libro con Cristóbal Cobo que se llamó Planeta Web 2.0, que fue un poco el primer libro que hubo sobre la web social en español. Y eso a mí me dio mucha visibilidad. Y empezamos a hablar de mobile web, porque ya empezaba el tema de los móviles antes del iPhone, ¿no? Eso me llevó a Finlandia, a Tampere, al Politécnico de Tampere, Tampere es la ciudad que está al lado de Nokia, así que trabajamos en Nokia, investigando sobre móviles, en la época que Nokia tenía el 51 o 52% del mercado mundial. El iPhone todavía no estaba. Y lo de Finlandia me llevó a Stanford a hacer el postdoctorado en Human Computer Interaction, que es todo el tema de interacción computadora-hombre y análisis de interfaces. Y eso me voló la cabeza completamente porque estuve un año en Stanford, en el corazón de Silicon Valley, en el medio de la revolución digital y en la universidad top del mundo en esto. Yo me acuerdo que pasaba todos los días en bicicleta por la puerta de la casa de Steve Jobs, que vivía en una esquina y de hecho no tenía paredes, nada, y a él no lo vi nunca, pero se le veía niños y se veía familia. Me voló la cabeza y ahí volví y empecé a trabajar en lo que hoy es Outliers School, que es una escuela de innovación disruptiva y lo que hablamos el otro día, procesos de innovación. Te metiste de lleno en el mundo de la educación. Te atrapó esa instancia porque, digamos, la cuestión tecnológica que parece que va por un lado y la educación por el otro, pero no, tienen mucho que ver. Sí, esto también fue un poco de casualidad porque mi perfil era comunicación digital y trabajamos con medios y de repente empezamos a trabajar con universidades, a crear el posgrado, a meternos, y bueno, una cosa que te lleva a otra y hoy estamos trabajando en 10 países de Iberoamérica.
y nuestros grandes mercados son las universidades, la educación pública en general y los medios de comunicación. Sabemos que viajas mucho por América Latina, trabajando en universidades, en institutos, en medios de comunicación, y algunas de las cosas que vos planteás son verdaderamente revolucionarias o, digamos, digno de analizar, por lo menos, muy interesantes. Vos nos comentabas que quizás es importante que en universidades donde se enseña comunicación, periodismo, hay que tener una mirada quizá diferente y vos dijiste dejar de estudiar el pasado. A mí a veces me choca un poco cuando yo veo las facultades de comunicación de Latinoamérica como cuando yo era alumno, con la misma lógica, con la misma lógica de interfaces, con el profe broadcast que habla y los otros toman nota. Veo cosas que antes de la revolución digital, y claro, pasó un tsunami, fue una cosa bestial lo que pasó, y es medio raro, me resulta un poco chocante. Entonces, en esa línea yo hablo de, ¿cómo te planteas con todo esto? Bueno, quizás haya como dos lógicas. Con respecto a lo práctico, dejar de pensar en términos de hacer cositas en las asignaturas prácticas y pensar en una especie de incubadora de proyectos global, ¿no? como un Media Lab, ¿no? En donde tú todo el tiempo estás generando proyectos de innovación social o proyectos de startups o lo que sea, y la teoría va después de la práctica, es decir, yo te aporto teoría en función de tu proyecto y no de manera desconectada. Eso con respecto a lo que es el hacer, ¿no? Y con respecto a lo que es la teoría, creo que una cosa obvia, digamos, si sabemos que ha habido en 15 años una revolución digital salvaje, si sabemos que esta revolución es exponencial y que sigue y que va a seguir y que ni tenemos idea cuál va a ser nuestro aplicativo en el móvil que tengamos en 10 años, que va a ser 20G y ya no sabemos qué va a pasar, a los chicos hay que enseñarles para eso. Entonces, creo que hay que pensar una teoría del futuro. Hay una escuela de Estados Unidos que se llama el Instituto del Futuro. Y creo que algo así, ¿no? Donde tú enseñas el futuro. ¿Por qué? Porque estamos formando a chicos de 20 años que van a salir al mercado a los 23, 24, 25, van a empezar a ser profesionales, digamos, con cierto rigor a los 30 y van a explotar profesionalmente a los 40, como nos pasó a todos nosotros, ¿no? Y claro, estamos hablando de dentro de 15 años. Pensemos, hagamos ingeniería inversa, pensemos lo que pasaba 15 años atrás, en el año 2002, cuando yo me fui a España. Es que no había móviles, no había redes sociales. Yo empecé a usar internet en el año 97. En 20 años puede pasar. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Seguimos enseñando Habermas y Escuela de Frankfurt? Es medio complicado. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para enseñar el futuro, que evidentemente genera mucha incertidumbre, pero ayudamos a los chicos a que se posicionen en el mercado a futuro, que es su mercado. Y de paso nos viene bien a nosotros también para actualizarnos un poco. Sabemos muy bien que cada vez que tenemos ese contrato pedagógico verbal con nuestros estudiantes en la primera, segunda, tercera clase, donde decimos nosotros le vamos a exigir esto, ustedes tienen que hacer esto, cuántas veces tienen que venir, cuántos exámenes hay una especie de regla de juego que se interpone. También hablamos de lo importante que significa el compromiso del estudiante para aprovechar el conocimiento del docente y ese espacio donde se va a poner de manifiesto quizá cuestiones vinculadas al pensamiento crítico. Y sabemos muy bien que vos trabajás una línea que tiene relación directa con esto, donde hasta se pone en valor o se expone la importancia de lo que es una evaluación en una asignatura, ¿sí? Con, digamos, algunos resultados negativos si se transita por un camino, pero también hay muy buenas líneas como para que esa sea una línea óptima. Vos tenés ahí un trabajo con eso. Nosotros trabajamos lo que le llamamos rúbricas de autoevaluación gamificada, porque aplicamos lógicas de gamificación de videojuegos para evaluar a los estudiantes en un proceso pedagógico X. De hecho, lo estamos usando en empresas y demás. Y en vez de pasar de 1 a 10, trabajas con unas rúbricas, cada estudiante tiene una rúbrica, en un proceso pedagógico X, que normalmente es un proceso de cultura maker, de hacer.
Yo pienso que el pensamiento crítico no sirve si no lo llevamos a la práctica, ¿no? Si no hacemos el paso de nuestra cabeza a los hechos, ¿no? Y rápido además. Y creo que esos son los problemas de las universidades de comunicación en América Latina. Somos muy buenos críticos y sociólogos de la realidad, pero muy malos makers. Hacedores. ¿No? Hacedores, muy malos. Y entonces, en una lógica de hacer, tú evalúas en tiempo real. Es decir, evalúas todo el tiempo y no evalúas tú, sino que tú eres el profe, es un poco el que coordina la evaluación y trabajas, por ejemplo, con medallas, oro, plata, bronce, o como tú quieras denominarlas, y los alumnos se las dan entre ellos, y tú das otras, y hay categorías de análisis. Bueno, es toda una lógica de trabajo como si estuvieras evaluando un videojuego. Pasas etapas, puedes llamarlo killers, a los que puedes establecer categorías según el perfil del alumno, el que tiene más perfil bajo, el que es más tímido, el que es líder de equipo, y a partir de eso evalúas. Eso también es una buena forma de desalentar al estudiante, no sé si lo llaman estudiante tóxico o el que quiere, digamos, que lo único que le interesa es la nota y saltar el escalón que significa una asignatura. Bueno, Daniel, lo que pasa es que cuando uno entiende muchas veces la crisis del modelo pedagógico, gran parte tiene que ver con esa toxicidad que se da en el aula, donde los chicos te dejan de ver a ti como un mentor y te ven como un obstáculo que tienen que pasar lo más rápido posible porque la meta no eres tú, sino es el título. Y después, claro, cuando tienen el título y se dan cuenta que no alcanza, quieren volver atrás y ahí, viste, cuando te ven y te dicen, uy, profe, yo lo tuve a usted y la verdad que no lo aproveché nada, pasa eso. Entonces, ¿cómo rompes eso? Bueno, en principio, si yo te veo como un obstáculo, lo único que quiero es pasar el obstáculo. Entonces, haré todo lo que tú quieras, es decir, soy un alumno especulador, haré lo que tú quieras para pasar el obstáculo. Y no me importa más nada. Entonces ahí se genera una relación muy tóxica, donde el alumno especula y el profe extorsiona también, porque en gran parte, bueno, hagan esto porque van el examen. Y yo creo que a esta altura ya exámenes, todo eso hay que eliminar todo, y hay que trabajar con otra lógica. Nosotros, ahí viene, si hablamos del tema del Instituto del Futuro con respecto a lo teórico, hablamos del laboratorio, del Media Lab con respecto al hacer. Yo creo que hay que trabajar en un formato de laboratorio, como si fuéramos una empresa, o como si fuéramos una agencia de publicidad, o como si fuéramos un medio de comunicación, lo que quieras. Imaginar ese escenario. Y todo lo que se haga va en función de sacar contenido, sacar productos, sacar contenido, sacar servicios, sacar productos. Nosotros trabajamos en Outliers School, trabajamos con pensamiento de diseño, que es una metodología de prototipado, donde tú partes de un desafío concreto y en 3 días full time pasas por fases de, primero, haces un análisis, un benchmarking, un análisis de buenas prácticas de cómo se ataca ese reto y ese desafío a nivel global. Si tu desafío es hacer una radio digital, entonces tú analizas cómo se hacen radios digitales hoy a nivel costo. En distintos lugares. Eso es teoría, porque te tienes que meter, investigar. Buscar, estado del arte. Buscar bibliografía, eso es teoría. Analizas eso. Una vez que analizas eso, pasas a una fase que es la fase de empatía, donde analizas tu público. Dices, bueno, vale, yo quiero hacer una radio en Avellaneda y la quiero hacer para los jóvenes de entre 15 y 20 años. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Cómo la escuchan? ¿La escuchan a la noche? ¿La escuchan sincrónico, asincrónico, por streaming? Analizas todo eso. A partir de tener toda esa información, entras en una fase de diseño. Fase de divergencia, generas muchas ideas, no importa la calidad, importa la cantidad. Fase de convergencia, te quedas con las mejores ideas. Fase de prototipado, haces un algoritmo de procesos donde pones paso a paso cómo va a ser la radio, qué recursos humanos vas a tener, va a haber programación, no va a haber programación, los formatos van a ser breves, largos, va a haber podcast, no va a haber podcast. Armas un prototipo que sea de rápida ejecución, de bajo presupuesto, innovador, evidentemente, y escalable. Son las 4 características. Y te obliga a salir rápido al mercado, con lo que se llama un producto mínimo viable. Y eso es lo que... Nosotros trabajamos mucho en incubadoras. Claro. Y para mí ese es el modelo el que tenemos que tener en una facultad de comunicación. Pensarnos como una incubadora que está todo el tiempo sacando productos al mercado. Y la teoría va al revés. Es decir, en vez de teoría práctica, es práctica teoría.
Y ahí se entiende lo de la gamificación, ahí se comprende, porque en un proceso broadcast de uno a mucho, donde el profe da su clase magistral y el alumno escucha, lo de la gamificación no tiene sentido. Pero en un proceso permanente de incubadora, lo de la gamificación tiene sentido. Y eso tiene que ver con un montón de cosas. Nosotros hemos trabajado en, no sé, 100 proyectos diferentes. Y desde la comunicación, porque si tú entiendes, por ejemplo, si tú entiendes de la comunicación el concepto de interfaz, y si te metes si tú tienes una clase de usabilidad y entiendes el concepto de lo que es una interacción computadora-hombre, si entendemos que cualquier cosa es una interfaz, nosotros podríamos desde la Facultad de Comunicación hacer una propuesta de circulación del tránsito por la avenida Mitre de Avellaneda. Desde la lógica de las interfaces, desde la lógica de los clics, ¿me entiendes? Y así un montón de cosas. Hace poco estuviste en Brasilia, en uno de los diarios más importantes, también brindando una capacitación y un espacio de... ¿Cómo lo puedes definir? Un Media Lab. Un Media Lab. En el caso ese fue un Media Lab para hacer un Media Lab. Porque lo que está pasando es que en el caso de los medios que están en una crisis muy importante, de monetización sobre todo, de pérdida de dinero, de ganancias, de baja de audiencias y de cambios muy lentos. Entonces, nosotros trabajamos mucho con Media Lab, sobre todo en Brasil. Entramos en ese mercado por ahí y estamos mucho en Brasil. Y ellos se dan cuenta que no alcanza con hacer un aplicativo más o un aplicativo menos, un suplemento más o un suplemento menos. Hay que cambiar la forma de trabajar. Porque te están atacando por todos lados, te están comiendo nicho de mercado por todos lados. Y es una cosa que a veces yo cuestiono de las facultades nuestras de comunicación en América Latina, sobre todo las públicas. Nos cuesta mucho pensar en términos de mercado. Y hay que pensar en términos de mercado, porque estos chicos van a tener que trabajar en algún lado. Y van a tener que van a tener que ganar un salario con eso, o ganarse la vida, o ser emprendedores, o armar una startup. Entonces tienen que entender conceptos que a veces nos quedan muy lejanos, como es la monetización, producto mínimo viable, rentabilidad, pitching, presentar una idea a alguien que sea un inversor. Hay que entender todo eso, porque si no, ¿cómo entras en la economía digital? Estás siempre afuera, ¿viste? Estás siempre en la periferia de la economía digital. Y hay que entrar en la economía digital. Yo ahora tengo un alumno en Ecuador, de un posgrado en la Universidad Casa Grande, que él quiere vender a Estados Unidos hamacas de la paja que se hacen los sombreros Panamá. Conocen un pueblo de Ecuador, se hacen esas hamacas. Entonces hay que crear una marca. Comunicación, estamos hablando de un posgrado en comunicación. Entonces, ¿qué hace? Primero, vamos a crear una marca, vamos a hablar de la vida slow, vamos a hablar estamos haciéndole entrevistas a las familias que producen las hamacas, que son gente de pueblo. Le pusimos un nombre a cada hamaca, la hamaca en cada hamaca tiene la historia de quién la hizo, cuánto tiempo y demás. Y entramos en el canal de distribución de Amazon. Todo eso es comunicación. Entonces, claro, por ahí yo le pregunto a los chicos, ¿ustedes se ven comercializando hamacas en Estados Unidos? Dicen, no, yo me veo haciendo una radio libre. No, bueno, no. Hay que abrir la mirada profesional. Sí. Eso sería, ¿no? Sí, es evidente. Porque... Pero hay que estar capacitado para hacer eso. Más allá de la responsabilidad de las universidades, de las facultades, de las carreras de comunicación, también cada uno de los futuros comunicadores o periodistas tiene que comprometerse con el conocimiento. ¿Y qué les podés recomendar, Hugo, a cada uno de los chicos que están aquí, que un poco de tiempo más van a ser licenciados en periodismo, como para que paralelo a la universidad tengan herramientas que los ayuden? Bueno, está esta idea de si no hay trabajo, invéntatelo, ¿no? Es decir, y cuando uno entiende que un adolescente se mete a YouTuber y de repente pasa a tener 1 millón de visualizaciones, o te encuentras con un montón de cosas, de productos, ahí hay un mercado enorme para explotar, de posibilidades. Lo que Chris Anderson decía, la larga cola, ¿no? De long tail, la larga cola digital. O sea, tú tenías el mercado de masas y no salías de ahí. Lo que nos pasó a nosotros, es decir, nosotros queríamos hacer radio. No podíamos ir a la radio, no íbamos a ir a Radio Rivadavia. Nuestro sueño era ir a Radio Rivadavia, sí, pero no teníamos ni posibilidad. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos en una radio comunitaria de un tipo que tenía plata para ponerse una radio, sí, ilegal. Y ahí estábamos nosotros. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba comunicación y me preguntaban, me decían, ¿tú qué eres? ¿Viste? Porque no se entendía bien qué era la comunicación. No, yo quiero ser periodista, decías, ¿no? Con 20 años decías eso.
¿Por qué? ¿Por qué no decías que eras periodista? Porque no habías trabajado como periodista. ¿Por qué? Porque si tú no entrabas a un medio o no hacías una inversión grande, no había posibilidades. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros hacíamos la revista de Avellaneda? Tú tenías un colega que trabajaba en una agencia de publicidad que podía con su Mac hacer el diseño y nosotros estábamos fascinados con un diseño porque era, no sé ni qué usaban, Quark, no sé qué software usaban en esa época. Nosotros no podíamos tener, era imposible comprarse un Mac, valía $15.000. Hoy, tú con un Mac que vale $1.000, es decir, los costos de software, hardware y conectividad tienden a ser cero. Entonces, tú y yo podemos hacer cualquier cosa. No necesitamos ni la radio esa, ni el tipo que tenía el Mac, hacemos cualquier cosa. Lo que no hacemos es el problema nuestro. Es cierto que, claro, como tú y yo podemos hacer cualquier cosa, todo el mundo puede hacer cualquier cosa. Hay mucha competencia. Y hay mucha competencia. Pero no tenemos excusa. No teníamos como antes esta cosa de ir a un medio grande. O sea, podemos hacer cualquier cosa. Y cualquier cosa es literalmente cualquier cosa. La lógica de encontrarse una salida laboral es como que tenemos que eliminar esa costumbre de pensar llevar el currículum a un medio de comunicación. Sí, totalmente. Porque eso es quizá una de las pocas cuestiones que tiene la mayoría de los estudiantes como, digamos, acción ineludible en los últimos años de la carrera, ni hablar en el pánico escénico de tener un título en la mano y no saber qué hacer, ¿no? También. Bueno, eso es responsabilidad de los chicos y es responsabilidad nuestra, porque yo creo que cuando pensamos en un Media Lab y en el concepto de Cultura Maker, tenemos que ayudar a los chicos desde que entran con 18 hasta que salen con 22 o 23 a construir su portfolio profesional. El currículum es un portfolio profesional y si no tenés un portfolio profesional no vales nada. Y el título no vale cero si no tenés un portfolio profesional. Si tenés el portfolio y tenés título, vale más que si no tuvieras el título. O sea, yo hago estas producciones, estos podcasts, yo hago esta revista. Sí, totalmente. No manejo... No vale nada. Sino esto es lo que yo hice, no lo que yo podría hacer. Sí. ¿Qué vas a cuando te llega alguien? Bueno, cuéntame, no, yo estudié tal cosa, no me interesa. Cuéntame qué estás haciendo. Yo soy un youtuber. ¿Y de qué? Hago gastronomía. A ver, déjame el enlace. Y vas y lo ves, y ahí ya está, ya tenés toda la información. Con lo que veas ahí, porque ahí sabes cómo comunica, si sabe editar, si maneja audio. ¿Cuál sería la mejor bitácora para que cada uno de los chicos vayan guardando sus cosas, sus producciones? ¿Hay algo que podés recomendar? Depende de lo que hagan, depende del perfil, ¿no? No sé, si la fotografía Flickr, vídeo Vimeo, YouTube, depende de lo que hagan. Yo lo que creo que sí es fundamental en chicos que estudian comunicación que manejen bien sus redes sociales. Yo a veces me quedo totalmente sorprendido cuando veo chicos que estudian comunicación y que entras a su Facebook y es una barbaridad, digamos. Me acuerdo, lo cuento así medio gracioso, pero me acuerdo que estuve una vez en Medellín, en Colombia, en una universidad privada, y fui a una conferencia y había, no sé, 1000 personas, y cuando volví al hotel tenía como 100 amigos más en Facebook, y había, de los 100 eran 80 chicas, de las 80 había 10 que estaban en bikini en el perfil de Facebook, ¿no? Y algunas mostrando algo más. Y yo al otro día fui a hablar con la decana y le digo, mira, me parece una locura eso, no por temas éticos ni de puritanismo, sino son estudiantes de comunicación. Si tú no puedes manejar ni el mísero Facebook, ¿cómo me vas a mí luego, ¿me entiendes? Ofrecerme la comunicación para mí? Y esto, que parece una obviedad, no lo hacen bien. Y yo creo que visibilidad privada 0, visibilidad profesional 100. Y esto significa no producir para el aula, no producir para el profesor, producir para la red. Todo para la red. Y esto es responsabilidad del profe y responsabilidad del alumno. ¿En qué sentido? En que cuando te pido algo, todo lo que te pida va a la red. Es todo profesional. Todo, aunque tengas 18 años. Todo lo que te pida, todo a la red. Y por supuesto salir de la cultura monomediática, de los textos, ¿no? O sea, empezar a pensar en lógicas de multimedia, transmedia, etcétera, etcétera. Pero producir para la red. Entonces, claro, si tú tienes a un chico de 18 que empieza a producir todo para la red, bueno, va a tener un portfolio. Para los que tenemos más de 20 años, no precisemos demasiado, porque si no van a hacer las cuentas,
como docentes universitarios, ¿qué cosas no podemos dejar de utilizar en el aula? Con respecto a la tecnología. Lo que se te ocurra. Mira, con respecto a la tecnología, ahora pasamos de... Yo me acuerdo que uno de mis primeros trabajos en España, año 2002, fue talleres de blogs para profesores de escuelas. Y uno siempre decía, no, hay que poner tecnología en el aula. Y te das cuenta que no, porque la tecnología pasó a ser una cosa muy compleja, a ser for dummies, como se dice en inglés, para tontos. Es decir, tú cuando querías hacer una web, en los años 90 era muy difícil hacer una web. Tenías que manejar HTML y tocar código. Era difícil hacer una web. No podía cualquiera hacer una web. Salieron los blogs, ya se hizo más fácil. Y ahora salió WordPress. Y hacer una web es la cosa más tonta que hay. Es muy fácil hacer una web. Entonces, me parece que no es un tema de tecnología, sino que es un tema de procesos. Que para mí lo más importante que tiene que tener un profe en un aula, en una carrera como la nuestra, es pensar en términos de incubadora. Para mí esa es mi obsesión. Todos tienen que pensar en lógicas de producción. El que da teoría también, porque yo podía tener un canal en YouTube explicando la escuela de Frankfurt en videos como si fuera de 5 minutos, como si fuera Canal Encuentro. Todo hay que pensarlo en lógicas de incubadora. Y el profe tiene que estar preparado a dejar de ser un divulgador de contenidos y pasar a ser un mentor de procesos. ¿Por qué? Porque al final, digamos, dentro de esa cosa tóxica que se da entre el alumno y el profe, lo ideal sería que tú seas el diseñador de una red y lentamente vas desapareciendo. ¿Viste? Lentamente vas corriendo el centro. Y en un momento desapareces y sigue eso ahí, ya está. Ese es el éxito, ¿no? Pero en cambio, si el más inteligente del aula es el profe, entonces ahí hay un problema, porque el más inteligente del aula no tiene que ser el profe, tiene que ser la red que se configura en el aula. Si el más inteligente del aula es el profe, pasa lo que pasaba siempre. El profe no viene porque está gripado, listo, nos vamos todos a salvar. Porque no hay red. Todo depende del profe. Y además es todo vinculado al tema de la relación extorsiva de pasar una asignatura. Eso hay que eliminarlo por completo. Entonces, el rol del profe también es intentar que ahí pase algo. Y que quede algo. Y que quede algo. Se produzca. Y cuando él se vaya. Claro. Vos ves que por ahí nos falta como poder ponerle una medida a los procesos que hacemos. Un ejemplo te digo. Muchas veces los estudiantes me dicen, profe, vamos a ir a pedir trabajo. ¿Cuánto vale nuestro trabajo? Esto lo hicimos para una empresa o para una ONG. Nosotros lo hicimos gratis, pero si tuviéramos que cobrarlo, ¿cuánto lo cobraríamos? Y a veces nos pasa que en ese vuelco de la situación al espacio del mercado, como que nos quedamos sin argumentos o sin saber qué responder. Ahí está. El chico tiene que tener, eso es lo que decía antes, yo le llamo cultura startup. Que eso yo lo aprendí en Estados Unidos, es impresionante. O sea, están todos buscando plata en el mercado, son chicos de 20 años súper agresivos, en términos de buscar capital, de negociar, te seducen, te saben vender las ideas, y nos falta mucho eso. ¿Cuánto vale? Y depende de quién sea yo en ese mercado. Puede valer cero o puede valer mucho, pero también tiene que ver con cómo me posiciono. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago algo, me busco la vida para tener una estrategia propia de visibilidad digital. Hay un libro muy bueno de Reid Hoffman, el CEO de LinkedIn, que se llama El negocio de ti mismo, The Startup of You. Está en español, creo que se llama El negocio de ti mismo. Y dice, tú tienes que crear una marca personal, y eso es estratégico. Y eso significa que voy a empezar en YouTube o voy a hacer un blog. El blog no voy a hablar de cualquier cosa, sino que buscaré un nicho. Probablemente tendré que estar 2 o 3 años posicionándome y en ese momento seré un don nadie, pero en un momento ya me crearé una marca. Otra cosa es la estrategia de acercarme a las personas que a mí me interesan en el mercado, y uno no se acerca pidiendo trabajo, porque si tú no vales nada para mí, yo no te voy a dar trabajo. Te acercas ofreciendo algo. Es decir, para que la red a la que tú quieres pertenecer te haga visible, deje de ser invisible y pases a ser visible. Entonces te metes en esa red. Todo eso es estratégico y tiene que ver con pensarse en términos de mercado.
¿Qué quiero yo? Un chico de 20 años lo tiene que tener claro eso. Yo quiero ser periodista deportivo. Entonces el profe le dice, bueno, mirá, la verdad que está lleno de periodistas deportivos, en la televisión hay 500, hablan todo lo mismo, hablan todo de Boca y River. Sentémonos, hagamos un análisis de nichos de mercado que no están explorados. Yo no conozco en Argentina ningún periodista deportivo que trabaje el tema de eSports, deportes electrónicos. Es un negocio multimillonario. Periodistas deportivos que en vez de analizar partidos de fútbol, analizan partidos de fútbol de la Play. ¿Saben qué? A partir de ahora vamos a juntar 4 profesores, te vas a leer todo lo que haya sobre eSport. Vas a saber quiénes son los profesionales en el mundo que trabajan en eSport, cuáles son las ligas más importantes, cuáles son los juegos. Vas a tener que leer en inglés, fundamental, porque todo eso está en inglés. Y te ayudamos a convertirte en experto en eSport, ¿no? Para hablar, no hables, basta de Boca y River, basta del fútbol profesional. Y eso es lo que yo me refiero. Y lo mismo que el eSport, hay un montón de tendencias. Todo el tema de analítica de datos, infovisualización de datos. Hay un montón de mercados de nicho que se están abriendo un montón, están creciendo y que en Argentina, en Latinoamérica son embrionarios. Y ese es el mercado de ellos. Pero, claro, ellos lo tienen que ver y nosotros lo tenemos que ayudar a que lo vean. Y eso es mucho más importante que leete el libro tal y vení y recitámelo en la clase. Por eso yo hablo de concepto incubadora. ¿Cómo te ayudo a que tú te muevas hacia mercados que no tenías idea? Y eso me convierte en un mentor tuyo. Y te ayudo a eso. Y eso es lo que nosotros hacemos en las incubadoras. Incubamos proyectos de cualquier cosa. Nos hemos hecho hasta cervezas. Toda la comunicación de la cerveza. ¿Cómo la vamos a comunicar? ¿Va a ser una cerveza chiquita, grande, fresca, no fresca, para jóvenes, para gente grande? Hay mucho nicho de mercado. Periodismo ni hablar, un montón de proyectos. Yo siempre pregunto en Brasil cuando trabajamos, ¿por qué hay un montón de plataformas periodísticas que no están hechas por periodistas? Ni hablar de las redes sociales, ¿no? Que muchas, como Twitter, puede ser periodística. Pero también, por ejemplo, la información de tránsito, plataformas informativas que están hechas por ingenieros en sistemas. Porque nadie lo pensó en ese momento y hay que empezar a pensarlo. Servicios. Yo les pregunto a ustedes, todos los que están aquí, ¿qué necesidad de servicios al ciudadano hay hoy en Argentina que tengan una capa de comunicación que hoy no esté cubierta adecuadamente? Pensemos. Para mañana, la clase de mañana, me trae cada uno una idea. Y uno viene, no, sí, creo que el tema de pago de, por ejemplo, las facturas de gas y las facturas están mal, la información de las facturas está mal presentada. En comunicación, yo también te hablaba que uno cuando tiene la posibilidad de recorrer otros países, fundamentalmente Europa, uno ve que la gran diferencia que existe quizá con América Latina es cómo se comunica la vida cotidiana y la cuestión del diseño, cómo el diseño pasa por todo. Por todo. Desde las señales de tránsito, desde los medios de comunicación, desde los medios de transporte, y eso también tiene que ser parte de la responsabilidad de capacitar a un buen comunicador. Sí, el diseño y el pensamiento de diseño, que es lo que hacemos nosotros, que significa ponerle una capa de diseño a todo lo que haces. Y eso significa dónde agrego valor, dónde quito ruido de la interacción, en vez de hacerlo a 5 clics, lo hago a 4 o lo hago a 3, cómo lo hago más bonito. Lo estético. Lo estético. Lo innovador. Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy aquí, que tampoco estamos inventando formatos. Nada, es una forma, digamos, de presentar una charla que podría haber sido se podría haber manejado en un escenario. Nos sentábamos los dos y ellos en las sillas y como se hace habitualmente. Sí. Y yo creo que es un espacio donde se logra quizás un clima más interesante. Pensar cosas, ¿no? Sí. Bueno, pero aquí hay un montón de ejemplos. Cuando uno ve The Khan Academy, fue un tío que un día dijo, voy a hacer unos tutoriales en video para mi sobrino que le cuesta aprender matemática. Y entonces le dijeron, qué buenos los videos que le hiciste a tu sobrino, ¿por qué no los haces más? Y haces más, y hago más, escalo, ¿no? Es decir, formatos en YouTube, videos cortos, con una explicación muy breve, paso a paso, de una explicación técnica de algo. Rápida ejecución, bajo presupuesto, innovador y escalable. Y eso era una persona haciendo eso. Se convirtió en The Khan Academy, la gran plataforma de
de tutoriales mundial. Y bueno. Hugo, uno de los valores más preciados en lo que se refiere a las estrategias de comunicación sigue siendo el tiempo, hacer las cosas rápido, efectivas. ¿O es la sociedad lo que...? Está el libro este de Ligarza, ¿viste? El argentino. Sí, Roberto. Que se llama Pastillas de Tiempo, algo así. No me acuerdo el nombre. Y a mí me gusta, Burbujas de Ocio. Burbujas de Ocio. Y está bueno ese concepto, ¿no? Esta idea de que el consumo es un consumo muy inmediato y muy breve y es permanente. Entonces, si estamos en una economía de la atención, porque al final en eso estamos, ¿cómo logramos la atención de los demás? Al final el truco es lograr la atención de los demás, que vean tus contenidos, mostrando perritos, gatos, hablando de política o de lo que sea, ¿no? Entonces los formatos breves ayudan mucho. Pero también a nivel pedagógico, ¿no? Es decir, en vez de hacer clases de 2 horas, hacer clases TED de 15 minutos. Evitar el embole. Sí, hacer conferencias TED. Y lograr la atracción, digamos, el interés del estudiante. Mira, uno de los diseños que hicimos en Colombia, en una universidad privada, fue que los profes, eso lo montamos todo y ya quedó así en una facultad, que si los profes tenían que dar 10 clases teóricas en un cuatrimestre, daban 10 TED. Y tenían que guionarlas como si fuera una TED de 18 minutos. Y cada clase tenía un concepto central. Entonces hicimos toda una técnica para que armaran 10 TED. Y además no solo las armaran para darlas a los chicos, sino que se filmaban y se hacían podcasts. Y es esto, valor, agregarle valor, ¿no? Claro. A un producto mínimo viable que si lo haces bien pasa a ser status quo. Yo le cuento a mis estudiantes que en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde estudié, terminé 5º año haciendo una materia de investigación periodística que nos reclamaba el docente hacer el informe final en aula, llevando la máquina de escribir portátil en el 54 en el Rock hasta allá, y con el no existía ni liquid paper, había que poner el papelito que uno cliqueaba y borraba la letra porque... Bueno, podemos contar 1000 anécdotas así. Entonces... Y así nos formamos. Entonces, imagínense lo que puede pasar, ¿no? Cuando uno ve un iPhone o cualquier móvil, que es una máquina potentísima, ¿no? Yo me acuerdo cuando me fui a vivir a España, en el 2001 tenía un Mac G4, me había salido una fortuna que compré en Argentina. Y en el 2001, cuando tú movías eso de un país a otro, tenías que ir al consulado porque era como material de guerra, no sé, tenía una categoría porque era una máquina muy potente. Y tenías que ir a pedir permisos para mover esa máquina. Entonces, claro, un chico de 20 años, ¿cómo te piensas hoy en tu...? Sería bueno que alguien nos diga, ¿cómo se piensa en 20 años? ¿Trabajando de qué? Y bueno, la idea de una de las innovaciones en educación es el aprender haciendo. Todo aprender haciendo. Y claro, yo lo que siento que falta mucha flexibilidad en que el chico me venga a mí como profe y me rompa la cabeza. No, profe, ¿sabe qué? Yo me metí en los deportes, por ejemplo ¿no? Deportes electrónicos. Estoy siguiendo la liga china traducida, busqué un traductor. Yo necesito eso, necesito que me venga. Y eso es lo que yo veía todo el tiempo de Estados Unidos. Te volaban la cabeza todo el tiempo. No, estamos con esto, y estamos con esto. Y falta mucha proactividad en los chicos. Mucha proactividad en este sentido, en crear cosas nuevas, en arriesgar. Y si entendemos que los costos de hardware, software y conectividad tienden a 0, la barrera es mental. Porque ya no hay una barrera tecnológica. No necesitamos estas cámaras con un móvil. Me parece que ahí está el punto, ¿no? Lo que me ocurre es que considero que es absurdo o por lo menos incomparable una situación de una escuela pública en Estados Unidos, sin hablar de una escuela privada, ¿no? Una escuela pública en Estados Unidos, una escuela pública en Latinoamérica o en Argentina puntualmente. Me parece que no tenemos ni punto de comparación para dónde empezar a comparar. ¿Cómo entra en el mercado un argentino o una argentina, en el mercado, digamos, de la comunicación o de cualquier cosa, diciendo no tengo un solo invento latinoamericano en base a la tecnología? Venimos de épocas totalmente distintas también, o sea, para mí no puede quedar por fuera nada que sea socioeconómico. Todo eso que me acabas de decir, conviértelo en algo tangible, en un producto, un servicio que sirva para la sociedad, ¿me entiendes? O sea, hace poco estuve en México en un evento
y el director general del FIFA de Electronic Arts es un chico de la UBA. Nos encontramos en un evento y se fue a Canadá y estudió también, estudió en una escuela pública y estudió en la UBA Ciencias Exactas y se fue a Canadá y empezó a crecer y es el director general de, bueno, esto fue hace 3 años, no sé si ahora será, del FIFA. Para mí es crear, esa es mi cabeza, ¿me entiendes? Todo lo que pienses, estoy de acuerdo con todo lo que pienses, porque como pienso que todas las verdades son relativas, estoy de acuerdo con todo lo que pienses, conviértelo en algo. Quería preguntar, porque vos recién decías de hacer algo de nicho, pero además de hacer algo de nicho me parece que hay que diversificarse. Cuando hablabas, por ejemplo, de los youtubers, un youtuber que hace 6, 7 años, la calidad no es la misma de lo que presenta hoy. Esto de la visión al futuro, bueno, yo me especializo en los eSports, pero además me tengo que diversificar en un montón de cosas para poder llegar a ese consumidor que tiene atrás 10 youtubers que capaz que lo hacen mejor que yo en el fondo de mi casa, digamos. En ese proyecto, ¿qué crees que además de terminar la carrera de periodismo y armar un buen portafolio, en qué más uno podría especificarse? ¿Creen escribir, en editar? Al principio tú tienes que pensar en un producto mínimo viable y aportes valor a la conversación social. Lo que tú quieras, chiquito. Y después verás, iterás, o sea, ves si te funciona. Nosotros me acuerdo que con Carlos con Escolar hicimos un blog llamado Digitalismo en el año, ya tiene 13 años. Y claro, al principio tú escribes, te le pones pilas y trabajas y entras a ver las visitas, 10 visitas, 5 visitas, 8 visitas. Eso necesita tiempo, ¿no? Porque la construcción de marca personal necesita tiempo. Y vas de a poco, y vas avanzando, y en una década construyes una marca personal. Pero en algún momento tenés que empezar. Claro. ¿No? Y vas construyendo a partir de buscar nichos de mercado. Nosotros en esa época tuvimos suerte porque el tema digital, comunicación digital, era un tema que recién empezamos a surfear la ola y fuimos oportunos, ¿no? En ese sentido. Porque al final esto es estratégico, ¿no? Es decir, ¿cómo te posicionas tú en un mercado que hoy es invisible, pero que en 10 años va a estar todo el mundo hablando de esto? Como habrás visto un poco por las interacciones que tuviste con nosotros, en cierto modo hay como una cierta resistencia a pensar en esos términos, porque por ahí los vemos como despolitizados o en todo caso descontextualizados. Es decir, estamos en cierto modo como para acercarnos a esa dinámica, tenemos como que deconstruirnos o por lo menos sacarnos de encima esos prejuicios que por ahí nos trae el concepto de mercado, el concepto de idea, de un desarrollo que en muchos casos vos lo planteaste hasta como en términos individuales. Transformá eso, digamos. Yo creo que todo esto nos interpela de manera grupal y que en todo caso quizás tengamos que trabajar en promover un movimiento más abarcativo, donde por ahí las iniciativas de ella o de otras personas que fueron hablando puedan sentirse cobijadas. Y a mí me parece que es fundamental el trabajo que desde las instituciones, como puede ser la universidad pública, tenemos que mover. ¿A vos te parece que para poder... Una incubadora. Claro, digo, pero para poder meternos en esas lógicas de pensarnos en términos de personas útiles a un mercado, tenemos que invertir mucho en deconstruirnos? El principal cambio es de cabeza. Siempre es de cabeza. Porque cuando vos... Hugo, perdóname que te interrumpa. ¿Vos provenías de la corriente de pensamiento o de la cuestión teórica sobre la práctica? Sí. ¿O no? No, bueno, sí, hasta la UBA sí. Pero bueno, te pasa lo que pasa siempre. Cuando vos empezás a jugar en otros mercados, claro, tamizás y vas tomando lo mejor de cada uno. Cuando tú te vas al Silicon Valley, tenés anarquismo puro, tenés todo ahí, ¿no? Porque de ahí salió la revolución digital, fue parte de la herencia del hipismo y un montón de conceptos. O sea que hay que romper dogmas, ¿no? Si tenés grandes pensadores allá y grandes pensadores aquí. Yo lo que siento es que nosotros estamos muy dogmáticos, muy de bajada de línea todo el tiempo. Si la bajada de línea se lleva de la mano de hacer algo, a mí me sirve. ¿Cuál es la rentabilidad social de eso? No hablemos de ganar plata en un producto de mercado, hablemos de innovación social. Crear algún producto para que la sociedad mejore, para que los ciudadanos mejoren, para que... pero hay ¿quién fue que? No me acuerdo quién dijo esto, pero que habla de que incluso para hacer innovación social
eficiente, tenés que pensar en lógicas de mercado, porque tenés que pensar en rentabilidad, dónde sacás la plata, los recursos humanos, tenés que pensarlo en términos de mercado, de prototipo, de escalabilidad, tenés que pensarlo en concepto de mercado, porque si no, no es eficiente. Que también un poco el desafío sería cómo misturar lo que estamos escuchando y no borrar las idiosincrasias de los pueblos, porque pareciera, a mí me da la impresión por lo menos, que todos estos asuntos globalizadores como YouTube, no, Facebook, etcétera, no contribuyen realmente a favorecer las culturas, sino que homogeneizan mal. No, ahí lo que yo te diría, coincido contigo, que hay una discusión nueva, muy interesante, de que lo que se llama las cámaras de eco, ¿no? El sesgo de confirmación, tus redes sociales son una cámara de eco de lo que tú piensas, eso no ayuda. Hay toda una discusión muy interesante en ese sentido. Creemos algo, producto, servicio, una estrategia, algo desde nuestro expertise de la comunicación para ayudarlos a integrarse. Hablando de ellos solo no alcanza. Nosotros hemos trabajado, mira, uno de los proyectos nuestros se llama Circópolis. Hemos trabajado en 4 escuelas rurales de América Latina. Una en Salta, en Cafayate, otra en Medellín y otra en San Luis, y ahora vamos a hacerlo en Perú. Nos vamos un mes a una escuela rural y cambiamos todo. Le llamamos Circópolis porque es un circo pedagógico ambulante. Cambiamos todo, armamos laboratorios y creamos productos en función de lo que los chicos quieren. En San Luis hicimos una fábrica de juguetes. Yo siento eso, que la forma que todo lo que uno sabe, de la forma de socializarlo con la sociedad, que uno es un producto de la educación pública, es haciendo algo. Pensando solo, a mí no me alcanza. ¿Cómo fue para vos salir de la UBA con una visión de querer ser periodista o hacer una radio a este cambio de irte a vivir a otro país, de abrir la cabeza totalmente con lo que es los medios, la tecnología, irte a Estados Unidos? ¿Cómo fue para vos todo este cambio? ¿Y cuándo fue que sentiste que rompiste esa barrera de querer expandirte? Cuando tú haces un cambio muy importante en tu vida, tú ves prevés lo que te va a pasar en el corto plazo, pero no tienes ni idea lo que te va a pasar en el largo, ¿no? Y cualquier cambio de paradigma en tu vida te va a llevar a eso, a posibles adyacentes. En general, buenos, porque lo mejor que hay, uno es más inteligente y funciona mejor cuando comprende mejor el mundo en el que uno vive. Si eso te permite, cuanto más sociedades conoces, más mundos conoces, mejor te mueves, ¿no? Y sobre todo rompes esos dogmas, ¿viste? Porque te das cuenta que una de las cosas que más me pasa cada vez más es que sé que no sé nada, ¿viste? Es una cosa que cada vez me pasa más eso. Me abruma todo el conocimiento que hay. Y bajar el perfil con respecto a las verdades del conocimiento. Sí que es verdad que yo como mentor, tú me dices, bueno, ¿tú qué me recomiendas? Como si fuera tu tío, ¿no? Tu papá, puedo ser tu papá. Mira, te recomiendo esto. Cultura maker, aprender haciendo. Yo te recomiendo eso. Hacé. Y en el hacer vas a pensar de todo. Pero con respecto a conceptos, que no, que el capitalismo, que esto, que el otro, que estamos afuera, que no sé, yo todo eso digamos, me lo cuestiono porque siento que no me sirve. Me sirve cuestionarme todo. No me sirve venirte con la verdad de lo que hay que hacer. La última. ¿Cómo crees que podemos meter esto que estás diciendo vos de que a partir de ahora sea primero la práctica, después la teoría, en una cultura como la nuestra en la cual la teoría está primero? Por ejemplo, yo estoy recibida en una carrera en la Universidad de Buenos Aires y en una de las últimas materias planteé que para mí el práctico de la carrera debería estar hecho en los primeros años para realmente darle apoyo profesional a todos los alumnos. Lo planteé, lo llevé, el proyecto, lo cual volvió para atrás porque me dijeron que no era viable. Entonces, si yo intenté hacerlo y volvió para atrás, ¿cómo puedo hacer yo o cualquiera de nosotros para que se pueda reformar la educación y que podamos cambiar esta cultura que tenemos hoy en día? Cuando tú estudias teoría de la innovación, las innovaciones siempre son muy lentas. Entonces vas atacando problema por problema. Entonces, la clave es reglas simples en entornos complejos. Si yo te digo a ti, vamos a cambiar la universidad. Bueno, ¿por dónde empezamos, no? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Primero hazlo en tu clase chiquitito. Luego
volvemos a lo mismo, rápida ejecución, bajo presupuesto, innovador y escalable. Lo haces chiquito con tus 20 alumnos, después lo probás. Ah, mira, esto me funcionó más o menos, mejorás lo que te funcionó más o menos, lo haces mejor. Lo volvés a probar, de 20 pasa a 40, de 40 pasa a 2 profes, de 2 profes, es así, es la única manera de hacerlo, hay que empezar. Y así, en algún momento, el entorno cambió sin que te dieras cuenta que cambió. Y hay 1000 ejemplos que tienen que ver con eso. Innovaciones rápidas, pequeñas y baratas, de menos a más, y de abajo hacia arriba, ¿no? Lo que se llama bottom up, de abajo hacia arriba. Bueno, Hugo, un placer, muchas gracias. Muchas gracias.